Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más de Programando en C# con visualstudio.net. A continuación veremos el concepto de recursividad o funciones recursivas, con el fin de poder abordar nuevos temas teniendo en cuenta este concepto. Antes de comenzar te pido te suscribas al canal, le des clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Comencemos. Recursividad y funciones recursivas. Las funciones recursivas no son ni más ni menos que funciones que se invocan a sí mismas. Estas son muy importantes ya que resuelven problemas iterando con la recursividad. Son equivalentes a estructuras de tipo bucle, pero permiten especificar muchos problemas de un modo más simple, natural que estos, y de allí su importancia en programación. Dentro del cuerpo de la función se incluyen llamadas a la misma función. Cuando un programa llama a una función que llama a otra, la cual llama a otra y así sucesivamente, las variables y los valores de los parámetros de cada llamada a cada función se guardan en una pila o stack, junto con la dirección de la siguiente línea de código a ejecutar. Esta es la forma en que se produce la recursividad en funciones recursivas. Siendo un ejemplo, toda recursividad debe tener una condición de parada o una condición de corte. Es la forma en que se detiene la ejecución de la recursividad. La recursividad ocupa memoria, como dijimos antes, y a medida que crece, esta se hace más notoria. Su mal uso puede generar errores como stack overflow o desbordamiento de pila. Para graficar con un ejemplo, tenemos la función factorial. La función factorial no es ni más ni menos que pasar un número a una función y ese número es multiplicado por sí mismo decreciéndolo. Es decir, vamos a multiplicar. Si pasamos el número 4, por ejemplo, lo vamos a multiplicar por 3. Después el resultado lo vamos a multiplicar por 2 y el resultado lo vamos a multiplicar por 1. ¿Sí? Hasta que llegue a 0 y no lo multiplique. Dicho de otra manera, tenemos que a 1 lo multiplicamos por 1, luego lo multiplicamos a ese resultado por 2, a dicho resultado lo multiplicamos por 3 y a dicho resultado lo multiplicamos por 4. ¿Sí? De esta forma estamos factorizando o calculando el factorial de 4. Si comparamos la recursividad versus los ciclos, para este ejemplo de factorial, tenemos en una función recursiva, donde a la función le pasamos n como parámetro, y a n lo multiplicamos por el factorial de n menos 1, estamos llamando a la misma función sucesivamente decrementando n en 1, hasta que n sea, o mejor dicho, mientras que n sea mayor a 1. Cuando n es igual a 1, retornamos el valor. O cuando n es igual o menor a 1, retornamos 1, que es el valor más bajo de nuestro factorial. Y es la condición de corte de la función recursiva. Dicho de otra manera, con una función de ciclos o con ciclos, lo que vamos a armar es un ciclo for de i, donde i es igual a n, y vamos a ejecutar el ciclo de forma decreciente, por eso está el i menos menos, hasta que i, o mejor dicho, mientras que i sea mayor o igual a 1. Cuando i llega a 1, termina el ciclo for. Dentro del ciclo for, supongamos que n vale 4, en el ciclo for estamos igualando a i con n, entonces num que vale 1 lo multiplicamos por 4, eso da 4, lo guardamos en num. En el siguiente ciclo, num por i que vale 3 es 4 por 3, después en el siguiente ciclo, 12 que vale num, lo multiplicamos por 2,
24, y después por último a 24, que lo tenemos guardado en num, lo multiplicamos por 1. Eso nos da 24. Salimos del ciclo porque i vale 1 y el retorno de la función factorial con ciclo es 24. Pasa exactamente lo mismo con la función recursiva factorial. Veamos esto en un ejemplo. Nos dirigimos a nuestro entorno de desarrollo de C++, vamos a abrir un proyecto de consola y vamos a crear nuestras dos funciones recursivas. Una función recursiva que llama a sí mismo y otra una función utilizando ciclos. Y vamos a comparar el funcionamiento de una y otra. Para eso, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entera a la cual voy a llamar número, y esta la voy a igualar a 0. Seguido esto, a través de la consola con console write, le voy a pedir al usuario o al operador que ingrese el número factorial, ingrese un número a factorizar, ¿sí? Y ese número lo vamos a guardar en nuestra variable número. Entonces número va a ser igual a, vamos a convertirlo, vamos a utilizar un convert para pasarlo a entero. Y acá vamos a poner console.readline para capturar por teclado el valor que ingresemos. Muy bien, acá ya tenemos nuestro número que tenemos que factorizar. Lo primero que vamos a hacer es crear una función, y esta función que vayamos a crear va a ser utilizando ciclos primero. Entonces voy a crear una función static de tipo entero, me va a devolver un entero, y que voy a llamar factorizar ciclos, ¿sí? Y le voy a pasar un número entero que voy a llamar n dentro de mi función. Perdón, acá va llaves. Bien, primero voy a definir una variable de tipo entero que voy a llamar num y la voy a igualar a 1. También voy a definir una variable i y armo mi ciclo for. El ciclo for viene dado por i, que es igual a n lo estoy pasando como parámetro, ¿sí? Y este ciclo se va a repetir mientras i sea mayor o igual a 1. Y ahí lo voy a ir decreciendo en 1. Lo que va a hacer dentro del ciclo for es a num lo voy a multiplicar por i y lo voy a guardar en num. Cuando termino el ciclo for, lo que va a hacer es un return o retornar el valor de num. Muy bien. Con esto armamos una función para factorizar un número utilizando ciclos. Vamos a armar una función más static de tipo entero que va a devolver un entero y acá la vamos a llamar factorial. Pero esta vez le vamos a pasar un entero también, pero esta vez
en lugar de usar ciclos, vamos a usar una función recursiva. Para usar una función recursiva, lo primero que tengo que preguntarle es que n sea menor o igual a 1. Si n es menor o igual que 1, lo que va a hacer esta función es retornarme el valor 1. Esto sería nuestra condición de corte de la función factorial, ¿sí? De nuestra función recursiva. Ahora, si n no es igual a 1 o no es menor o igual a 1, lo que va a hacer es retornar a n por el factorial, o sea, llamar a la misma función, pero le voy a pasar n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que le voy a pasar n decrementada en 1. Esto va a funcionar así. Si yo paso 4 y vale n, ¿es menor o igual a 1? No. Entonces me va a retornar a n 4 por el factorial de n menos 1. O sea, voy a llamar a esta misma función, ¿sí? Y n ahora va a valer 3. 3 sigue siendo mayor que 1. Entonces me va a devolver el a n multiplicado por el factorial de n menos 1. N vale 3, menos 1, 2. Entonces va a volver a ejecutar de forma recursiva con n igual a 2. Así sucesivamente hasta que llegue 1. Y cuando llega a 1 va a retornar y va a salir por el valor de corte el 1. Cuando tiene en memoria todos los factoriales calculados anteriormente. Vamos a llamar a estas dos funciones desde nuestro programa principal y vamos a hacer un debug para ver cómo funciona paso a paso. Primero lo que haremos es imprimir por consola. Voy a poner console.writeLine y voy a poner como título factorial con ciclos. Y acá lo que voy a hacer es, voy a imprimir también por console.writeLine. Voy a imprimir la función factorial, pero ciclos. Y como parámetro que le voy a pasar número. Número que es el número que ingresé por teclado, ¿sí? Y que lo guardé en la variable número. Después de esto, lo que voy a poner es un console read key para que me pida presionar una letra o que el programa me espere que presione enter para terminar, ¿sí? O que presione una tecla para terminar y no me termine abruptamente. Con esto voy a utilizar o voy a calcular el factorial de un número utilizando la función factorizar ciclos, ¿sí? Con ciclos. Para eso lo que voy a hacer es marcar un punto de break o un punto de control al momento de ejecutar mi programa. Le voy a dar compilar y ejecutar. Me pide ingreso un número a factorizar. Ingreso 4. Cuando ingreso 4, el programa se me detiene en el punto de control o en el breakpoint que puse y vamos a analizar qué pasa en el mismo. Tenemos que n vale 4, num vale 1 y vale 0 acá, pero cuando igualamos en el for, ahora i vale 4. Entramos dentro del for y multiplicamos a n, que vale 1, por i, que vale 4. Como resultado, y eso lo guardamos en num, como resultado tenemos que num vale 4. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 1 por 4. Ahora volvemos a pasar por el ciclo for en una nueva iteración
y volvemos a calcular num, donde num que vale 4 lo multiplicamos por 3 y me queda num valiendo 12. Volvemos al ciclo for, donde ahora i vale 2 y multiplicamos a num que vale 12 por 2, lo cual me da 24. Volvemos a iterar, decrementamos en 1 y acá i es igual a 1. Entonces va a salir del ciclo for y me va a retornar el valor 24. Me retorna el valor 24, lo cual me va a hacer imprimir el resultado por pantalla. Fijémonos, acá está el resultado por pantalla. Sigo ejecutando mi programa y ahí presiono una tecla para terminar y me termina el programa. De esta forma utilizamos a través de una función con ciclos para factorizar un número. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a factorizar un número utilizando la función recursiva, para la cual voy a poner factorizar con recursividad. Y acá, en lugar de llamar a la función factorizar ciclo, voy a llamar a la función factorial. Factorial. Bien. ¿Sí? Ahora el punto de break o el punto de control lo voy a poner dentro de mi función factorial. Entonces voy a llamar, voy a ejecutar y voy a ingresar 4 nuevamente. Me ejecuta el factorial con ciclos, me da 24, y cuando empieza a ejecutar el factorial con recursividad se detiene en el punto de control o en el breakpoint que puse en mi código. Y vamos a ver cómo está la información adentro, cómo se van moviendo nuestras variables. Bueno, nuestras variables n es igual a 4, como no cumple la condición de que n es igual o menor a 1, va por el else. En el else va a multiplicar a n por la función factorial de n-1. Entonces se vuelve a ejecutar la función factorial, pero ahora n vale 3, no vale más 4. Como no es igual o menor a 1, va por el else y vuelve a repetir. Ahora multiplica n, que vale 3, por el factorial de n-1. n-1 sería 2. Entonces ahora n vale 2. Como n vale 2, vuelve a repetir, a salir por el else, y vuelve a repetir la multiplicación n, que vale 2, por el factorial de n-1, que es por el factorial de 1. Ahora n vale 1. Como n vale 1, me retorna, al if por verdadero y me retorna 1. Cuando me retorna 1, vuelve atrás todas las ejecuciones previas que tenía en memoria, me calcula el factorial, me va calculando para cada una el factorial, fíjense cómo se va incrementando n, y me devuelve el valor de factorial n, factorial número, perdón, lo imprime por pantalla y es 24, porque hace la misma operación que se hizo en ciclo, pero de forma recursiva, ¿sí? Multiplicando cada uno de los números factorizados, decrementados en 1. Terminamos la ejecución presionando una tecla y se termina nuestro programa. De esta forma vimos cómo aplicar la factorización de un número a través de ciclos o
de funciones recursivas. Espero que este video sea de utilidad para entender el concepto de recursividad en funciones. Los espero en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos semana a semana. Hasta luego.